escuchando, sigue la programación con el licenciado Jorge Aviño Ambriz y su programa de respuestas. También no olviden nuestras formas de contacto, ya sea en Facebook o en Twitter, Rostros de la Trata o tu diputado JGATV, datos que en este momento van a aparecer en su pantalla, o nos pueden seguir mandando correos a rostrosdelatrata@gmail.com. Bueno, pues yo soy Leticia del Rocío Hernández y me da mucho gusto recibir a Fabiola Bailón Vázquez. Fabiola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El tema de hoy es reflexiones históricas sobre la trata de personas y la prostitución en la Ciudad de México. Nos lo va a presentar Fabiola Bailón. Ella es historiadora, actualmente becaria del programa de becas postdoctorales de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Históricas, en donde está desarrollando una investigación sobre la historia de la trata con fines de explotación de la prostitución ajena en México. Gran parte de sus estudios se han centrado en el siglo XIX. Recientemente se ha interesado por el análisis de los cambios y las continuidades en el desarrollo del fenómeno y las medidas que se han implementado para combatirlo de 1929 al 2007. Ha mantenido un fuerte interés por establecer vínculos entre la academia, la sociedad civil y otros grupos, y con ese propósito organizó recientemente un coloquio y un seminario de discusión en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha colaborado en proyectos desde la sociedad civil y actualmente es parte de una iniciativa ciudadana nombrada CEAPIT, Centro de Estudios Avanzados en Prostitución y Trata de Personas, Asociación Civil, en donde comparte intereses con un equipo de trabajo interdisciplinario. Pues bien, Fabiola, no me queda más que darte la bienvenida. Muchas gracias. Y a ver, cuéntanos. En términos personales he estado como muy enfocada hacia la perspectiva histórica. Me parece importante destacar la utilidad que puede tener la perspectiva histórica para los estudios contemporáneos sobre prostitución y sobre trata. Y es una perspectiva que no ha sido muy considerada dentro de los estudios históricos, ha sido relegada, y yo vengo defendiendo ya desde hace aproximadamente un año que es una perspectiva fundamental si queremos entender las características y la magnitud que tiene el fenómeno hoy en día, actualmente, ¿no? Entonces esta ha sido una perspectiva central en mi formación y actualmente es una perspectiva que venimos trabajando con este equipo de trabajo, con este equipo de colegas, entre los cuales está Oscar Montiel, Verónica Caporal, y que conformamos este nuevo grupo, esta nueva asociación que hemos nombrado CEAPIT, Centro de Estudios Avanzados en Prostitución y Trata, y que estamos tratando de rescatar justamente la importancia y la utilidad, ¿no?, desde la perspectiva histórica. Y esto viene a raíz de que nos damos cuenta de que no se están entendiendo muchas cosas del fenómeno hoy en día, ¿no? Y entre, las muchísimas explicaciones que puede haber, está el hecho de que no se entiende de dónde viene, ¿no? O sea, cómo se ha venido conformando a través del tiempo y cómo ha llegado a presentar la cara que actualmente presenta el fenómeno de la trata. Y en ese sentido, pues es muy importante enfatizar el hecho de que la trata de personas con fines de explotación sexual no es un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno histórico que tiene profundas raíces que me parece que es necesario revisar, que es necesario analizar, que es necesario tratar de explicar si queremos erradicar, si queremos prevenir, si queremos atender. Si queremos realizar un trabajo, ¿no? Porque recuerdo mucho lo que comentábamos hace unos días, Fabiola, que cómo vas a trabajar un tema si a final de cuentas no conoces el antecedente y no sabes de qué estás hablando. Porque no se trata nada más de hablar de una legislación, de hablar de una iniciativa, de hablar de una propuesta política académica. Se trata de entender el fenómeno, y para entenderlo me parece, y seguramente coincidirás en eso, hay que conocerlo de tiempo atrás, de qué estamos hablando, desde cuándo estamos hablando.
y eso me lleva a la primera pregunta. ¿Desde qué fecha estamos hablando? ¿En qué periodo se inició, ya sea fenómeno de la prostitución o bien el fenómeno de trata de personas? Bueno, sí es necesario como ubicar en el tiempo, sobre todo en términos de conceptos, ¿no? O sea, Sí. el concepto de prostitución no siempre ha sido utilizado, ¿no? Es un concepto que viene aproximadamente del siglo XVIII, bueno, en el caso de nuestro país, más o menos del siglo XVIII en adelante. Es un concepto que anteriormente, bueno, se utiliza mucho dentro del léxico eclesiástico y que se empieza a hacer coloquial, digamos, a partir del 18, ¿no? Pero bueno, esto no significa que antes no existiera. Que las prácticas a las cuales hace referencia este concepto no existieran antes, ¿no? Entonces, esas prácticas que asociamos al concepto de prostitución han existido desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero, digamos, la forma de nombrarlas, las características que ha presentado a lo largo del tiempo y la magnitud, sobre todo, han variado, ¿no? Entonces, digamos, si pudiéramos establecer una periodización en la larga duración, podríamos hablar, digamos, desde el siglo XVI al siglo XVIII, que es propiamente el periodo virreinal, que también se le ha conocido como Antiguo Régimen, en el cual a la prostitución se le nombra amor venal. Amor, ¿no? Venal. Así aparece, sí, así aparece en los documentos. No tengo mucha idea de por qué, yo no me he dedicado mucho a ese periodo, pero es una forma, digamos, de prostitución de esa época, y a la explotación de la prostitución, que ya existe también en nuestro país desde hace mucho tiempo, se le nombra lenocinio, y se hace referencia a lenón o a lenona en el caso de la mujer, que son estos personajes que se encargan de establecer, digamos, las relaciones, los encuentros entre la mujer prostituida y lo que ahora llamamos el cliente, ¿no? Y entonces, durante esta época, durante el Antiguo Régimen, las características que va a presentar la prostitución van a ser muy diferentes a lo que conocemos actualmente, ¿no? Es un fenómeno bastante, digamos, alejado de las características que ahora presenta el fenómeno de la prostitución. Y nada más, digamos, para tener una idea general de algunas de ellas, incluso en términos comparativos, para ver posteriormente las diferencias, es una prostitución que, según Ana María Atondo, que es una de las que se ha dedicado más a este periodo, al análisis de este periodo, es una prostitución, ella dice, familiar, porque hasta cierto punto algunos de los explotadores tenían una relación de parentesco con las mujeres explotadas, ¿no? O sea, podían ser, digamos, no es raro encontrar durante esa época a los padres, a los tíos, a los hermanos prostituyendo a sus parientes, digamos, ¿no? Familiares. A sus familiares. Entonces es una prostitución familiar, es una prostitución privada, es una práctica privada, que no tiene, digamos, la magnitud de lo que vemos hoy en día. Existe, dice Ana María Atondo, un tipo de prostitución también clandestina, en el cual sí existe esta figura que después vamos a ver en el periodo siguiente muy cotidianamente, digamos, de la matrona a cargo de mujeres, ¿no? Ya existe durante esta época, pero son muy pocas las mujeres que tiene a su cargo. Básicamente el explotador tiene el objetivo, digamos, de prestar el espacio, ¿no? De prestar la casa y de establecer los encuentros, pero no tiene la magnitud que tiene hoy en día el fenómeno, ¿no? Que es algo importante que hay que destacar. Entonces, eso es en el periodo virreinal. Eso es en el periodo virreinal, en el Antiguo Régimen. Las cosas van a cambiar hacia el siglo XVIII. Ahí es donde se empieza a poner interesante el tema. Sí, en el siglo XVIII empiezan a aparecer
las llamadas casas públicas, o también lupanares, que ya van a agrupar, digamos, a un grupo de mujeres. Ya va a haber una organización de varios actores que ya van a aparecer. Se va a expandir, digamos, la prostitución hacia el espacio público. Hay que recordar que era, en el periodo anterior era como más en el espacio privado. Y en el siglo XVIII va a aparecer, digamos, ya un interés muy directo de las autoridades por tratar de controlar la prostitución, y esto se debe en parte a que en el siglo XVIII los Borbones van a empezar a imponer, digamos, reformas encaminadas a una nueva organización social, política, etcétera. Esto va a ser de alguna manera pausado, porque viene el periodo de independencia, ¿no? Que es un periodo de varios años, y entonces varias de las propuestas, varias de las reformas que se empiezan en el siglo XVIII no se van a consolidar sino hasta el siglo XIX e incluso hasta el último tercio del siglo XIX, ¿no? Que ahí es donde me permito interrumpirte un poco nada más para hacer un comentario. Pero el día de hoy hay un debate interesante, no nada más en México, sino en distintas partes del mundo, sobre si adoptar un sistema reglamentarista o no. Esto es, adoptar un sistema en donde la prostitución quede visible y quede reglamentada, como el nombre lo dice, en una ley, en un ordenamiento legal, que señalen ciertas pautas, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que hace un ordenamiento legal. Y quizá muchas personas no saben que México ya tuvo un periodo reglamentarista muy importante que tiene sus consecuencias muy definidas, ¿no, Fabiola? ¿A partir de cuándo estamos hablando de un periodo reglamentarista en nuestro país? Hay que hacer quizá aquí una aclaración. El reglamentarismo ciertamente se impone en 1865, hay antecedentes desde 1851 con un proyecto de reglamentación de la prostitución. En 1862 hay otro reglamento, pero no empieza a funcionar adecuadamente sino hasta 1865, y estamos hablando ya del Segundo Imperio, ¿no? Pero es un sistema que incluso hoy en día lo podemos encontrar en varios lugares, ¿no? en varias regiones, permanece hasta hoy en día, o permanecen reminiscencias de ese reglamentarismo. Entonces, digamos, podríamos ubicar una periodización de 1865 a 1940 para el caso de la Ciudad de México. Porque, digamos, el hecho de que se derogue el reglamento en el año de 1940 en la Ciudad de México no significa que se hayan derogado los reglamentos del resto del país, ¿no? Entonces va a haber muchas que van a seguir dentro de ese sistema, e incluso hay algunas que todavía actualmente tienen reglamentos de prostitución, ¿no? Entonces, digamos, ubiquémonos un poco en esa periodización para la Ciudad de México de 1865 a 1940, ¿no? O sea, para llegar al reglamentarismo hay varios cambios que empiezan desde inicios del siglo XIX y que ya van a ser cambios encaminados, digamos, a las características y la magnitud que vemos hoy en día del fenómeno, ¿no? de la prostitución. Hay que ubicar, digamos, el 19 en la conformación de los nuevos Estado-Nación, y nuestro país entra ya de lleno durante el 19 al capitalismo industrial. Hay muchas transformaciones, hay un proceso de modernización, hay cambios económicos, hay cambios sociales, hay cambios políticos, hay cambios culturales, de infraestructura, y todos estos van a tener un impacto en el fenómeno de la prostitución y de la trata de personas con fines de explotación sexual. Hay un incremento de la población, hay migración hacia las ciudades,
hay un incremento, hay un desarrollo de los transportes que Exacto, es fundamental, que es fundamental. Sin este desarrollo de los transportes no se puede entender este tráfico que se va a dar después, esta movilidad de personas que se va a dar después. El ferrocarril se introduce en el 19 y esto va a permitir la movilidad no solo de mujeres, sino también de los explotadores, que van a empezar a desarrollar a partir de esa movilidad nuevos modos de operar, ¿no? Entonces es un elemento importante. Hay una diversificación de los sitios de diversión, incluso para ejercer la prostitución. Hay un incremento de la demanda, hay un desarrollo de la mercantilización, digamos, del sexo, y hay un desarrollo también del consumismo, ¿no? Que viene, o sea, todo esto, digamos, es un poco resultado del desarrollo del sistema capitalista también, ¿no? Que es un factor determinante, me parece, por todas las condiciones que acabas de mencionar, precisamente para impulsar, yo creo, ¿no? Sería una de las palabras a lo mejor más adecuadas, el fenómeno de la prostitución. Sí, exacto. Y aparejados a todos estos cambios, va a venir uno fundamental, que es justamente la introducción del sistema reglamentarista, que va a ser un sistema, digamos, si pudiéramos resumir en términos muy generales, ¿no? Porque, digamos, son muchos años de historia, lo que es el reglamentarismo en esa época. Es un sistema básicamente de vigilancia y de control de la prostitución, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es un sistema de tolerancia en la medida en la que justifica la prostitución, en la medida en que justifica el acceso de los varones a mujeres, en la medida en la que justifica la existencia de un proxenetismo, sobre todo femenino. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Y es un sistema que se va a ir complejizando. De 1865 a 1926, que es el último reglamento de prostitución, se van a ir incluyendo cada vez más normas dentro del mismo, que básicamente van a estar dirigidas a las mujeres. No a los hombres. A las mujeres, tanto prostituidas como prostituyentes, sí, exacto. ¿En qué consistía el reglamentarismo? Básicamente era un registro. Las mujeres tenían que realizar un registro ante las autoridades administrativas. A través de ese registro se les otorgaba una patente o un libreto de legitimación. En el caso de las matronas, una patente para tener el burdel. En el caso de las mujeres dedicadas a la prostitución, se les otorgaba un libreto de legitimación en el cual se incluían sus generales, una fotografía. Venía dentro del reglamento todas las normas y las estipulaciones que ellas tenían que cumplir. Estaban obligadas. Estaban obligadas a cumplir, sí, efectivamente. Se les clasifica. Eso es muy importante. ¿Cómo se les clasifica? Se les clasifica a ellas y a los burdeles en primera, segunda, tercera e ínfima clase. Repito, y lo tengo que repetir, es algo que a mí la verdad me causó muchos sentimientos encontrados. Imagínense ustedes en ese tiempo o en cualquier otro decir que una persona es o de primera, o de segunda, o de tercera categoría, o de ínfima categoría. Eso creo que es bastante significativo de lo que, cómo clasificar a una persona así, ¿no? Perdón, Fabiola. La clasificación era muy subjetiva. Había una oficina, una inspección de sanidad que era la encargada, digamos, de realizar todos los trámites administrativos. En función de la clasificación, las mujeres tenían que pagar un impuesto. Se clasifican también a los burdeles en primera, segunda, tercera e ínfima clase, y en ese caso las matronas son las encargadas de pagar el impuesto por tener el burdel. El reglamentarismo incluye o
obliga a las mujeres a realizar un chequeo médico semanal, no hacia los clientes, No, nada más por a las supuesto, mujeres. solo a las mujeres, y incluye una serie de obligaciones que van encaminadas a restringir, a vigilar, a controlar el cuerpo y la vida de las completa mujeres. de las mujeres. Y se incluyen estipulaciones que van desde no vestirse de determinada forma, de no acercarse a escuelas, de no acercarse, sí, de no saludar a hombres que iban acompañados de niños o niñas, exacto, o de una señora decente, de no vestirse de manera indecente en determinados lugares, de no estar paradas en las puertas. ¿Qué más, Fabiola? Hay una delimitación espacial también, que eso es muy importante, aunque en la Ciudad de México no se va a aplicar inmediatamente esta obligación, digamos, de establecer zonas específicas para la prostitución, como sí va a suceder en muchos estados, inmediatamente después de la aplicación del reglamento. La Ciudad de México hacia 1929 sí va a tener una zona, llamadas zonas de tolerancia, después zonas rojas, que permanecen hasta hoy en día y que son una clara reminiscencia de justamente este sistema reglamentarista. ¿Podemos dar un ejemplo de esas zonas, Fabiola? ¿Actualmente? Actualmente está la zona de Reynosa, la que justamente documenta muy bien en términos gráficos Maya Godet. En Yucatán, por ejemplo, también hay una zona de tolerancia que son, digamos, en términos, digamos, muy simples, la zona de tolerancia son una serie de calles, ¿no? Donde está permitida la prostitución. Y donde no hay problema si la mujer en situación de prostitución se viste de tal o cual manera o está parada en una puerta, asomada en una ventana, porque a final de cuentas, pues está en su zona de, vamos, en la zona permitida para estar. Sí, exacto. Entonces, bueno, el reglamentarismo, digamos, en términos muy generales, lo que va a hacer es un sistema que va a permitir oficialmente la existencia de los burdeles, se va a legitimar la presencia de los proxenetas, fundamentalmente de las mujeres. El Estado, que eso es un elemento muy importante, en el 19 el Estado va a adquirir la responsabilidad total, completa, sobre el fenómeno de la prostitución, cosa que no existía antes, ¿no? O sea, digamos, en la medida en que el antiguo régimen es un régimen corporativo, la responsabilidad no solo va a recaer en una instancia, ¿no? Exacto. Entonces la Iglesia, por ejemplo, va a tener un papel muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces lo que sucede en el 19 es que el Estado se consolida como esta entidad única prácticamente, que va a controlar, ¿no?, la prostitución, y hasta cierto punto yo digo que se consolida como una especie de padrote. Sí. Digamos, tiene un poco esa figura en la medida en la que va a exigir, digamos, estos impuestos a las mujeres. Y bueno, un dato muy interesante es que en el momento, digamos, en el que una mujer no podía pagar ese impuesto, se imponía una multa, que se podía duplicar o que se podía triplicar incluso, ¿no? Y si en determinado momento alguna de ellas no podía pagarla, bueno, pues obviamente iban a la cárcel. A la cárcel, ¿no? De arrestos de 3 a 6 días, ¿no? Una cuestión así. Y ahorita que comentaste, yo también estoy de acuerdo en que tenía esta figura, pues igual de padrote, porque la verdad es que al día de hoy, ¿qué es lo que sucede? Se le controla a la mujer que es explotada, se le controla el movimiento, se le restringe en absoluto su voluntad, y a final de cuentas las ganancias es para la persona que se ve beneficiada con la prostitución ajena. Y en ese tiempo, pues el beneficiado era el Estado, y la obligada era la mujer. Sí, hay beneficios tanto para el Estado como para los explotadores. Ah, claro, ¿no? sí. Hay que entenderlo como un sistema coercitivo. El reglamentarismo es un sistema coercitivo, es obligatorio,
las mujeres están obligadas a registrarse en el registro de prostitución, y en caso de no registrarse, por supuesto hay una persecución, ¿no? Hay una persecución, no está permitida la prostitución fuera de, digamos, el control del Estado. Ni de las ¿no? zonas ni del control. Claro que hay resistencia y por supuesto que hay prostitución clandestina, ¿no? Existe, pero digamos, lo que plantea el reglamentarismo en términos generales es esa obligatoriedad de las mujeres y de las matronas de registrarse. Fabiola, ¿qué papel juegan, por ejemplo, las mujeres que prostituyen, o que se ven beneficiadas de la prostitución ajena en esos momentos? ¿Qué papel juegan las matronas? Básicamente las matronas son las encargadas, digamos, son la pieza fundamental de establecer las relaciones entre todos los actores que van a estar involucrados en la prostitución, ¿no? Las matronas van a tener que ver con el Estado, las matronas van a tener que ver con la policía, van a tener que controlar a las mujeres, son las encargadas de todas las obligaciones que las mujeres tienen que cumplir, ¿no? En función de lo que determina el reglamento. Van a tener que ver también con el cliente, ¿no? O con el ahora llamado cliente. Entonces es una pieza como clave, digamos, de relación entre todos estos actores, ¿no? La que mueve el engranaje, la que decir. Sí, de alguna manera. Entonces también es una pieza funcional al Estado, es una pieza útil porque le permite al Estado tener el control ahí donde ya casi no se puede meter, ¿no? Exacto. Que es el espacio privado. Exactamente. ¿No? Hay algo que comentábamos días atrás, Fabiola, que no me gustaría que se quedara sin platicarlo ahorita. ¿A quiénes o qué personas son básicamente las beneficiadas con las, digamos, concesiones o patentes, no sé cuál sea el término más correcto o el término correcto? Al terminar la Revolución Mexicana, ¿qué personas son a las que se les autoriza tener un burdel? Mira, las personas más beneficiadas obviamente van a ser los demandantes, ¿no? O sea, los clientes. Antes de pasar, digamos, a ese periodo, sí me gustaría dejar muy claro que este es un sistema basado y justificado en argumentos patriarcales. Ah, bueno, ¿no? Eso es indiscutible. Sí, digamos un poco para entender quién es el más beneficiado, ¿no? del mismo. Durante el periodo reglamentarista, la prostitución es vista como un mal necesario. Creo que ya lo han visto aquí en el programa, esta justificación de los instintos genésicos masculinos que son incontrolables, ¿no? Según el discurso patriarcal, son irreprimibles efectivamente, y las mujeres, por lo tanto hay la necesidad de estas mujeres que se ven como mujeres repositorio, casi, ¿no? El objetivo aparente es proteger a las buenas mujeres. Las mujeres decentes. Exacto, a las mujeres decentes, aunque en términos reales los únicos beneficiados y los únicos protegidos sean los varones, ¿no? Efectivamente. Entonces se va, digamos, esta explicación, que ha sido social y culturalmente construida. Y aceptada hasta nuestros días. Y aceptada de alguna manera, va a permanecer durante todo este periodo, ¿no? Y se va a juntar con otro prejuicio de la época, otro prejuicio patriarcal, que es esta identificación de las mujeres como las principales propagadoras de las enfermedades venéreas. Entonces, en la medida en la que se ve a la prostitución como una necesidad inevitable, ¿no? Como una cosa inevitable que no se puede erradicar, pero a la vez peligrosa, ¿no? Por, digamos, todas las implicaciones que tiene el que un hombre lleve a su casa las enfermedades venéreas, las contagia a la esposa, a los hijos, etcétera. Entonces, digamos, no se puede erradicar, es un mal necesario, pero es peligroso. Entonces, ¿cuál es la opción?
controlarlo, vigilarlo, y esa es, digamos, la justificación del reglamentarismo para vigilar y controlar a las mujeres, ¿no? Entonces, el objetivo es muy simple del reglamentarismo, el objetivo es proteger a la demanda, proteger a los clientes, ¿no? Y mantener la oferta. Y Maximiliano, cuando introduce el primer reglamento en 1865, lo dice muy claramente, ¿no? O sea, el reglamentarismo introducimos el reglamentarismo en México porque el objetivo, o nuestro objetivo, es proteger a los soldados franceses de las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, digamos, eso es por un lado. La pregunta que hacías con respecto a lo que sucede en 1920, sí, ¿no? O sea, en términos, digamos, de los actores, ¿qué ha venido pasando en todo este largo proceso histórico? Hay una cosa muy interesante entre el antiguo régimen y lo que ahora va a ser el nuevo régimen, ¿no? Porque en el antiguo régimen el lenocinio, el lenón, es castigado. El lenocinio es un delito que es castigado, que se le castiga muy duramente, incluso los lenones van a ser castigados con penas, con trabajos forzados, van a ser castigados con galeras e incluso con la muerte, ¿no? Y en el caso de las mujeres, las sanciones van a ser menores y van a ser sanciones más vinculadas, como por ejemplo en el caso de aquellas que ostentaban, ¿no?, la riqueza derivada de la prostitución. Lo que va a suceder es que, por ejemplo, les van a quitar los vestidos, no les van a permitir la entrada a las iglesias o ese tipo de cosas, ¿no? Y va a haber en el antiguo régimen unas casas que se llaman casas de corrección, que son estas casas a las cuales pueden acudir aquellas mujeres que quieren regenerarse. Arrepentidas, ¿no? Arrepentidas, exacto. Siguiendo el ejemplo de María Magdalena, entonces voy y reformo mi vida, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, sí. Esto va a cambiar hacia el siglo XVIII. Hacia el siglo XVIII se les va a empezar a ver cada vez más como victimarias. Que como víctimas. Que como víctimas. Y bueno, digamos la etapa en la cual esta idea alcanza su máxima expresión es justamente en el reglamentarismo. En el reglamentarismo, digamos, se les ve completamente como victimarias, son ellas las culpables de transmitir las enfermedades venéreas, y la atención, por lo tanto, del Estado se va a centrar en estas mujeres, va a estar completamente centrada en las mujeres. Yo veo este periodo reglamentarista como un periodo, yo le llamo de incubación del proxenetismo masculino, porque no va a haber una atención hacia los varones. La mirada se desvía por completo de los varones hacia las mujeres, ¿no? No va a haber una atención en términos generales hacia los varones, ¿no? No se les va a sancionar, se va a desdibujar completamente la figura de estos personajes, no se les va a poner atención, no se les va a imponer reglas como si se les impusieron a las matronas, a las mujeres, a las explotadoras. Tampoco va a aparecer, por supuesto, la figura del cliente dentro de, digamos, está implícita en la medida en la que el sistema está creado para la protección de ellos. Exacto. ¿No? Sí. O sea, ahí está la figura del cliente siempre, pero va a ser básicamente un sistema dirigido a las mujeres, prostituyentes y prostituidas, ¿no? Y entonces lo que sucede en la década de 1920, que es un periodo bastante interesante, es que, digamos, estamos hablando de un periodo post-revolucionario, ¿no? Entonces, después de la revolución, el Estado va a empezar a dar concesiones a extranjeros y a héroes de guerra como una dádiva, digamos, por su participación en la revolución. Para tener cabarets. Para tener cabarets, para tener salones de baile. Podríamos decir un poco como un premio, ¿no? Como, o sea, sí. no nada más, no nada más se les reconoce, sino que se les premia con un espacio
para que se vean beneficiados económicamente con el trabajo de mujeres en situación de prostitución. Sí, de alguna manera. Digamos, es un periodo en el cual todavía está el reglamentarismo, ¿no? O sea, son dos historias que van corriendo de manera paralela, digamos, ¿no? Entonces, estas concesiones que se van a otorgar en la década de 1920, digamos, van a hacer que mientras las matronas entren en un proceso de lucha, porque ya estamos hablando, digamos, de las últimas décadas del reglamentarismo, y lo que va a pasar es que van a ser las mujeres las que van a estar luchando, digamos, porque permanezcan los burdeles, porque ese es, digamos, su medio de vida en ese momento. El Estado va a estar, por otro lado, otorgando estas concesiones de tal suerte que los varones siempre van a seguir teniendo mucha libertad para muchas opciones para la explotación de la prostitución y para el control de mujeres, ¿no? Ok. Perdón que te interrumpa, Fabiola, pero prácticamente ya estamos al término del programa, pero sí me gustaría que a modo de conclusión nos dijeras, y prometo una segunda parte de esto, porque nos falta todavía abordar no solo una parte de la historia, sino también una parte muy importante que comentábamos, un caso muy significativo y emblemático, que es el caso de las Poquianchis, por ejemplo, que va muy ligado con esto, ¿no? Va a haber una segunda parte de este programa, pero sí me gustaría, a modo de conclusión, ¿cómo podemos, o cómo puedes, mejor dicho, Fabiola, resumir de qué forma ha impactado todo esto al día de hoy? Es una pregunta un poco difícil. Digamos, en la medida en la que la atención siempre ha estado centrada en las mujeres, desde ese periodo, desde el periodo reglamentarista, cuando viene todo este movimiento abolicionista, por lo tanto, a las que se va a dirigir la atención nuevamente van a ser a las mujeres. Ajá. Entonces, hablaba hace rato de este periodo de incubación, digamos, del proxenetismo masculino, que va a tener consecuencias hasta hoy en día, ¿no? En la medida en la que se empieza a desarrollar ya desde esta época la protección, la corrupción, digamos, una serie de elementos que ya caracterizan a la prostitución y a la trata de personas hoy en día, ¿no? Entonces, las Poquianchis es un caso paradigmático dentro de la historia, porque desde 1920 ya se empieza a destacar la participación de estos varones, ¿no?, dentro del mundo de la prostitución. Y lo que va a venir a hacer el caso de las Poquianchis es nuevamente a desviar la atención de los varones, ¿no? Nuevamente vamos a tener hoy en día, digamos, muy recientemente el caso de los Carreto, que va a poner, digamos, ya más la atención hacia los proxenetas varones, y específicamente hacia los de un lugar concreto, que también eso ha dado lugar a un nuevo mito, ¿no?, que es el mito de los padrotes tlaxcaltecas. Que se ha estigmatizado hasta el cansancio. Que se ha estigmatizado, efectivamente, pero digamos, la atención que adquiere, digamos, la aprehensión de la madre, ¿no?, nuevamente va a poner la atención en las mujeres. Y lo que está sucediendo hoy en día, ya muy recientemente, con el caso del Caimán, que es un proxeneta varón, las consecuencias que está teniendo este caso hoy en día es que a los que se está persiguiendo no es a los varones, sino a las mujeres. A las mujeres, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas no podemos sino decir que se sigue repitiendo, se sigue vigente no solo el discurso patriarcal, sino también se sigue repitiendo la persecución a las mujeres, ¿no? Fabiola, te agradezco mucho la exposición que nos has hecho. Lamentablemente por cuestiones técnicas no pudimos iniciar a tiempo y pues bueno, nos vimos un poco cortas
en los minutos. Sin embargo, insisto, va a haber una segunda parte de este programa y no me quiero despedir sin comentarles que la Universidad Autónoma de Querétaro va a realizar una campaña de prevención que se llama Juntos nos cuidamos previniendo la desaparición forzada, cuyo objetivo también es informar y prevenir sobre la trata de personas y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas mujeres. Esta es una iniciativa de jóvenes que están preocupados y preocupadas por cuidarse entre jóvenes y porque no se siga multiplicando el fenómeno de la trata de personas. Me parece que es muy importante mencionarlo porque hay muchas acciones ciudadanas que de poquito en poquito pero van rindiendo frutos. No se pierdan el programa la próxima semana y a continuación el licenciado Gaviño con el programa de respuestas y tiene un invitado muy especial. Buenas noches, hasta luego.